Bien, en la clase de hoy vamos a hablar del modelo de oferta agregada y demanda agregada. Eh, este modelo es, como una manera de verlo, el modelo ISLM, donde ahora agregamos inflación. Acuérdense que el modelo keynesiano, el modelo ISLM, Keynes lo plantea en la situación de la Gran Depresión de Estados Unidos, donde la actividad obviamente se había desplomado, habían holguras de capacidad, eh, muchas personas desempleadas, fábricas sin utilizar, y por lo tanto podía aumentar la producción, y por lo tanto los ingresos, etcétera, pues sabemos que son lo mismo, de manera no inflacionaria, que no genera presiones sobre los precios. Y en ese contexto vimos que se puede hacer, cuáles son las consecuencias de hacer política fiscal expansiva, contractiva, política monetaria. Después hablamos incluso un poco de oferta monetaria con mayor detalle, donde incluimos y diferenciamos en realidad lo que hace el Banco Central de lo que, del impacto que generan los intermediarios financieros en la banca. Eh, y, eh, y después vimos precios. Y vimos precios a partir de la teoría cuantitativa del dinero, donde eh, lo que señala la teoría es que finalmente la inflación es un fenómeno monetario. Es resultado de que el dinero en la economía está creciendo a tasas superiores a la del crecimiento de la economía. Ya sabíamos nosotros desde el inicio, cuando modelamos la IS, que el consumo es una función creciente del ingreso disponible y que el ingreso disponible es una función creciente de los ingresos, del PIB. Por lo tanto, si una economía crece, por lo tanto hay mayores ingresos, la gente va a querer consumir más y por lo tanto va a necesitar más dinero. Por lo tanto, una economía que crece necesita que su masa monetaria también crezca. Pero si crece a una tasa mayor, empieza a haber inflación. Ahora, sabemos que la inflación no puede ser cero. Hay beneficios de que existe inflación, nos permite ajustar en variables reales, a pesar de que las nominales sean rígidas. Eh, y por lo tanto, es bueno tener una cierta inflación, pero baja. Cuando la inflación empieza a subir y llegamos a inflaciones del 50% al mes, estamos hablando de una situación de hiperinflación. Eh, y ahí un compañero preguntó, bueno, ¿qué hacemos cuando una economía se encuentra en esa situación? ¿Cómo bajamos la inflación? Y lo que vamos a ver ahora es el modelo eh, de oferta y demanda agregada, nos va a permitir responder esas preguntas. A este modelo vamos a tener que hacerle alguna añadidura más adelante. Eh, pero para allá vamos, esa es la ruta. Entonces, modelo de oferta y demanda agregada es todavía a corto plazo, ya es el mismo corto plazo que estábamos antes, pero donde ahora vamos a permitir que haya inflación y vamos a ver qué resulta. La evidencia indica que parte importante de las fluctuaciones de corto plazo tiene un origen monetario. Eh, y por lo tanto, no podemos descartar que gran parte de los shocks que afectan la economía también son reales, obviamente. Vamos a observar siempre de los dos, y por eso es que el PIB o el IMASEC, que es la medida proxy del PIB que se toma mes a mes, nosotros lo vemos que es ruidoso. Sube 2,5, al mes siguiente sube 1, ¿no? Etcétera. Sabemos que la política monetaria en el corto plazo tiene efectos sobre el producto. Nosotros movíamos la LM y veíamos que el producto de equilibrio cambiaba, la tasa de interés también. Es decir, los cambios en la cantidad de dinero sí tienen efectos sobre los precios, si es que esto los dejamos, le permitimos que se muevan, y sobre la actividad, obviamente. Las fluctuaciones en la demanda agregada, que es la del el consumo de las familias, la inversión, el gasto de gobierno, esas fluctuaciones que no están inducidas por política monetaria, es decir, no por efectos de tasas de interés que afectan la inversión, también pueden tener efectos reales. Por ejemplo, la política fiscal tiene efectos reales, como lo hemos discutido en el modelo ISLM, cuando afecta el tipo de cambio y la tasa de interés. ¿Ya? Ahora nosotros vamos entonces a enriquecer ese modelo. Para poder hacerlo, necesitamos introducir otro concepto, otro mercado más. ¿Mm?
y es el mercado del trabajo. Nosotros ya hablamos de los hogares, las empresas, el gobierno, el mercado externo, hablamos de precios, y nos falta incorporar el mercado del trabajo. Y en el mercado del trabajo, como en todo mercado, vamos a estar buscando el equilibrio, cómo llega al equilibrio, cuáles son los equilibrios que se van a alcanzar dependiendo de diferentes políticas, y vamos a situarnos en una economía cerrada, y vamos a trabajar en identificar un equilibrio que permita que estos tres mercados, el de bienes, el de dinero y el del trabajo, se vayan ajustando. Ahora, en el corto plazo, podemos nosotros pensar que se puede alcanzar un equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado del dinero, que es la intersección ISLM en nuestro modelo. Sin embargo, en el del trabajo no está. Nosotros podemos ver equilibrio, un ingreso de equilibrio, una tasa de interés de equilibrio, pero no vamos a ver que el desempleo desaparezca, el desempleo no friccional. Y por lo tanto, en el corto plazo sí, el mercado del trabajo puede estar en desequilibrio, pero en el mediano plazo, largo plazo, esos tres mercados tienen que estar en equilibrio. Entonces, acá nos vamos despegando un poco del corto plazo y vamos avanzando hacia el mediano plazo. Para poder... Profe, disculpe, Diga. ¿qué quiere decir con que en el corto plazo el mercado del trabajo no necesariamente está en equilibrio? No entendí esa parte. Cuando un mercado no está en equilibrio, hay un exceso de oferta o hay un exceso de demanda. En el caso del mercado del trabajo, los que ofrecen trabajo son los trabajadores. Los que demandan trabajo son las empresas. Y cuando vemos que existe un alto desempleo y vemos que hay miles y miles de personas buscando trabajo, claramente ese mercado no está en equilibrio, ¿no es cierto? Hay un exceso de oferta de trabajo. En el corto Ok, plazo gracias. no tiene por qué, porque de hecho no lo es, o sea, no, los modelos tratan de representar la realidad. Nosotros vemos que en el corto plazo ese mercado no se ajusta rápidamente. De hecho, nosotros podemos pasar años con tasas de desempleo elevadas. Pero sí, el equilibrio de corto plazo se puede alcanzar en el mercado de bienes y el de dinero. Ahora, para describir el mercado del trabajo necesitamos dos ecuaciones, porque el equilibrio es una intersección al menos de dos funciones. Y en el mercado del trabajo vamos a, acuérdense que no estamos hablando del trabajo a nivel microeconómico, estamos hablando del mercado del trabajo a nivel macro, vamos a usar funciones agregadas y vamos a considerar la función de salarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos interesa, porque estamos, acuérdense ahora, con precios que pueden subir, permitimos inflación. La función de salarios está dada por W igual P supra E por una función F. W son los salarios, en inglés wages. PE son los precios esperados, son los precios no vigentes hoy, es el nivel de precios en el futuro. Y la función F es una función que resume características propias de la economía y que dependen de la tasa de desempleo, U, y de Z, una variable que representa las restricciones normativas del mercado laboral. No solamente restricciones, sino que también características. Por ejemplo, un seguro de desempleo muy generoso hace que la gente no esté presionada por aceptar pronto un empleo, puede darse el gusto de seguir buscando un empleo que le guste más. En cambio, cuando no hay seguro de desempleo, que es el caso extremo, o cuando hay un seguro de desempleo que cubre pocos meses, cuando se va acercando el final de ese periodo en que la gente tiene seguro de desempleo, la probabilidad de que acepte un empleo es muchísimo más alta. Entonces, ese tipo de función nos modela, busca rescatar eso. Ahora, ¿por qué la función de salarios incorpora los precios esperados y no los vigentes?
porque cuando la gente negocia sus salarios o decide si acepta o no un trabajo a un salario determinado, a una remuneración, a un sueldo, lo hace pensando en que esos sueldos no se van a mover al menos en un año. Eh, los sueldos no son los salarios, que es la palabra correcta por lo menos en economía. Los salarios no son como el tipo de cambio o como el precio de las papas en la feria, que todas las semanas pueden cambiar. Los salarios no cambian tan rápidamente. Hay negociaciones colectivas una vez al año, o en el caso de muchas industrias, cada 18 meses. Entonces, la gente cuando decide negociar su salario, los sindicatos o las personas ven un aviso de oferta de empleo y si deciden postular o no, lo hacen pensando en que ese salario les vaya a servir no al día de hoy, sino que por todo un año. Nadie espera cambiarse de trabajo a las pocas semanas. Entonces, acá ya tenemos una función que incorpora precios efectivos. Y la función F, obviamente, es una función que a medida que aumenta la tasa de desempleo, obviamente los salarios pueden mantenerse más bajos, ¿no es cierto? Cuando hay mucha gente buscando empleo, y yo sé que para un trabajo están postulando 200 personas, yo sé que está siendo difícil encontrar trabajo, porque sí que hay mucha gente para las vacantes que hay, y por lo tanto, pues de repente estoy dispuesta a aceptar un salario más bajo, o quedarme en el salario que tengo ahora, porque renunciar y salir a buscar trabajo va a estar difícil. En cambio, cuando el desempleo es bajo, quiere decir de que se van abriendo vacantes y hay pocos postulantes, entonces yo me puedo dar el lujo eh, o sea, mi probabilidad de encontrar trabajo es mucho más alta y por lo tanto yo podría esperar desechar algunas ofertas de trabajo y buscar otras por un mayor salario. Entonces la relación, que es lo mismo que entre precio y cantidad demandada. Si hay muchos bienes, los precios son bajos. Si hay pocos bienes, los precios son altos. Lo mismo acá con los salarios. Es la misma lógica. Entonces, vamos por el otro lado, vamos por el lado de la empresa. Este era por el lado de los trabajadores, los salarios que yo estoy dispuesto a contratarme tienen que ver con la función, con una función que tiene incorporada dentro la tasa de desempleo, las características del mercado laboral y los precios esperados de la economía. Ahora, el nivel de precios depende de los costos de producción, ¿no es cierto? Si una empresa produce, y esa es la función de producción que se propone en la segunda viñeta, si una empresa produce bienes utilizando solamente trabajo, obviamente el costo de producción está determinado por los salarios que tiene que pagar. Vamos a asumir esa forma que es muy simple y por lo tanto es una forma que es muy simple, pero que captura bien el hecho de que los costos de producción, en este caso, están completamente determinados por los salarios. Si le metemos no solamente salarios, sino que capital, ahí obviamente la función de costo es más compleja, tiene por ejemplo metida la tasa de interés, pero no nos vamos a meter ahí todavía, vamos a partir simple. La función de producción normalizada, I es igual a N, donde N es el total de trabajadores o el total de horas disponibles de trabajo. Por lo tanto, el costo de producir, y si normalizamos, quiere decir que un trabajador o una hora de trabajo, como quieran interpretar ese N, tomémoslos como un trabajador. Un trabajador produce una unidad de bien, por lo tanto el precio, el costo marginal el costo marginal de ese bien es el salario que recibe el trabajador. Y si tenemos competencia perfecta en que sabemos que precio igual costo marginal, los precios de la economía tendrían que ser igual a los salarios. Pero supongamos que la economía no tiene competencia perfecta en todos y cada uno de sus mercados, que es lo más razonable. Supongamos que
existe cierto poder de mercado y que por lo tanto las empresas marginan un porcentaje. Por ejemplo, en vez de tener un 0% sobre los costos marginales, tienen un U%, un mu% sobre los costos marginales. Por ejemplo, 1 más mu podría ser 1,1. Quiere decir de que las empresas en promedio están marginando un 10% sobre los costos marginales. Ese mu revela la intensidad de la competencia. Mu más alto quiere decir economías que tienen menos intensidad de competencia. Mu más bajo quiere decir que son mucho más, hay mucha mayor competencia. Entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos la función de salarios y tenemos nuestra condición por el lado de la oferta de las empresas, que precio igual a costo marginal por el margen, función de la intensidad de la competencia, y de la ecuación de salario tenemos W igual a P por F, pongamos el P sin esperado por el momento, de ahí despejamos los salarios reales igual que los saldos monetarios reales, es tomar la variable y dividirlo por el precio, el salario dividido por precio es F. Y por otro lado, tenemos que la ecuación de optimalidad, la ecuación de precio, la que está acá en la penúltima viñeta, si despejamos, formamos el mismo término, W partido por P es igual a 1 partido por 1 más mu. Acá está al revés, pero si ponemos W partido por P es 1 partido por 1 más mu. Y por lo tanto lo que tenemos entonces en el mercado del trabajo es la intersección entre la ecuación de precios y la ecuación de salario. La ecuación de precios es los salarios reales, W partido por P, es igual a 1 partido 1 más mu para cualquier nivel de tasa de desempleo, porque esa función no tiene incorporada la tasa de desempleo y por lo tanto se cumple para cualquier nivel de tasa de desempleo. En cambio, la ecuación de salario, W partido por P es igual a F, y F sí tiene la tasa de desempleo, y ya sabemos que a mayor desempleo, menor son los salarios de equilibrio. Pablo, diga. Y entonces la ecuación de equilibrio es la ecuación C en el mercado del trabajo, ¿no? El equilibrio, es la intersección. Es la intersección Sí. oferta de trabajo igual a demanda de trabajo. Sí. En realidad no es oferta Ok. y demanda, es la ecuación de salario con la ecuación de precios. Los salarios tienen que, dado Ok. que P igual W, P igual a 1 más mu W, y esos precios y esos salarios tienen que ser suficientes para que la gente esté dispuesta a trabajar a esos salarios, es que ese equilibrio tiene que darse. ¿Mm? Ok. Profe, Diga, ¿qué representa ese mu? la intensidad de competencia. Porque Ok. acuérdate que ese mu es cuánto más grande son los precios de los bienes en relación a los salarios. Y los salarios son los costos de producción. Un monopolio, y eso ustedes lo saben, tiene un margen sobre los costos marginales. Precio igual costo marginal es lo que hace la competencia perfecta. Precio igual a un número mayor que 1 por los costos marginales, es lo que hay entre competencia perfecta y monopolio. Y cuando es monopolio, acuérdense que el mu sería 1 partido por la elasticidad de la precio y la demanda. Entonces, si los precios son un 20% sobre los costos marginales en un mercado, y en otro mercado los precios son un 5% sobre los costos marginales, obviamente en el mercado 2 hay mucha mayor intensidad de competencia que en el mercado 1. Los márgenes son mayores. Entonces, ese Gracias. mu es el margen, mide la intensidad de la competencia. Entonces, acá tenemos el equilibrio en el mercado del trabajo. En el equilibrio del mercado del trabajo vamos a tener determinado la tasa de desempleo, los precios y los salarios. Y lo que vamos a observar es que esta función F igual a 1 partido por 1 más mu.
Ahora, aquí vamos a introducir el concepto de tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo es un término que recientemente ha ido cambiando un poco de interpretación, lo vamos a ver más adelante, pero lo que señala es que las personas que en equilibrio, todos trabajando, todos los que quieran trabajar, estén trabajando, no es razonable esperar en la realidad, sino que las economías tienen una tasa de desempleo que se llama natural, que se refiere al grupo de personas que está buscando empleo porque quiere, no porque no lo encuentra. Es el periodo en que yo estoy cambiándome de empleo. Y por lo tanto, no es instantáneo que yo deje un trabajo y el día siguiente ya tenga otro. Y por lo tanto, cuando hay una tasa natural de desempleo, todas las personas que están desempleadas son personas que quieren estar desempleadas, porque estoy buscando algo mejor. Y por lo tanto, no hay un desempleo involuntario. A eso se refiere. Ahora, obviamente en este mercado, con este marco de análisis, podemos decir qué pasa en una economía si aumenta la intensidad de la competencia, qué pasa con esta economía si las empresas en diferentes industrias se concentran y empiezan a aumentar los precios, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una nueva normativa que restringe los subsidios al desempleo y por lo tanto la gente se ve presionada o incentivada a aceptar ofertas de trabajo luego? ¿O qué pasa si los subsidios de desempleo se vuelven más generosos y más extensos en el tiempo? Entonces la gente puede darse el lujo de extender el periodo de desempleo para encontrar un mejor trabajo, etcétera. Ahí se ve moviendo las curvas y ahí se determina qué sucede. ¿Cuál es la tasa de desempleo? Y con la tasa de desempleo, cuáles son los precios y los salarios, etcétera. Ahora, de este espacio, tasa de desempleo, salarios reales, vamos a movernos hacia un espacio donde están los ingresos, la producción, el PIB y el nivel de precio. Y esa función le vamos a llamar oferta agregada. En ese espacio, acuérdense, la ISLM estaba en el espacio PIB, tasa de interés. Oferta y demanda agregada van a estar en el espacio PIB, nivel de precios. Entonces, ¿qué tenemos? De las ecuaciones anteriores del mercado del trabajo, tenemos que W igual a los precios esperados por F. Sabemos que precio es 1 más mu por W, de lo que se obtiene que W es P1 más mu F. Y si recordamos que la función de producción de la economía es trabajo, se producen tantas unidades como unidades de trabajo tengamos, entonces la tasa de desempleo va a ser una U partido por L, donde U es la tasa de la cantidad de personas desempleadas, unemployment, unemployed, y por lo tanto la tasa de desempleo también se puede escribir como L, que es la fuerza de trabajo, labor force, menos N, que es la tasa de personas que sí están trabajando y que equivale al producto, partido por L. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si reemplazamos la tasa de desempleo, que está en función del PIB, en la función F, tenemos que la oferta agregada es una función W, que es igual a los precios esperados por una función F, que en vez de tener la tasa de desempleo, lo que tiene es 1 menos I partido por L, que son los trabajadores desempleados partidos por los trabajadores totales, y el parámetro Z. Obviamente, a mayor tasa de desempleo, menor salario de equilibrio, o a mayor PIB, mayor ingreso, se necesitan más trabajadores, por lo tanto una tasa de desempleo menor, y cuando lo escribimos en función del PIB, ahora tenemos una función que es creciente, y por eso se llama oferta agregada, porque siempre que tenemos en la mente una oferta, esta tiene pendiente positiva. Pablo, diga. Profe, pero oferta agregada de qué mercado específicamente? Trabajo. La oferta agregada del mercado del trabajo.
Ah, No, ok. es la oferta agregada de la economía, porque está el PIB al medio, Ah, ya. ¿cachai? Pero O sale sea, de, esto, ¿sí? esto sale considerando ahora el mercado del trabajo. ¿Y qué es el mercado del trabajo? A través de los salarios que determina el nivel de precios de la economía, en equilibrio. Pero acá está involucrado todos los otros tres mercados No, de bienes, vamos a ver ahora la demanda agregada y ahí está lo que tú dices. Ah, ya, ok. De hecho, vamos al tiro. Ya, entonces, oferta agregada, sabemos que tenemos que encontrar el equilibrio entre dos, eh, eh, en realidad tenemos que dividir el equilibrio en tres mercados, el de bienes, el financiero y el del trabajo. Ya tenemos la oferta agregada que captura el mercado del trabajo. Y como era la IS, por ejemplo, que era cada punto del IS era un punto de equilibrio en el mercado de bienes, la LM, cada punto de la LM era un punto de equilibrio en el mercado del dinero, cada punto de la oferta agregada es un punto de equilibrio en el mercado del trabajo. Ahora, volvamos a la IS y la LM. Tenemos la IS es I igual a la función de consumo, la función tasa de interés, el gasto de gobierno, la LM es saldos reales, oferta de dinero igual a demanda por dinero, y de aquí construyamos la demanda agregada. ¿Y cómo se hace eso? Acuérdense que la LM tiene los precios, no la IS, la LM tiene los precios. ¿Qué pasa si aumenta P? La LM se contrae, ¿no es cierto? Porque la LM es M partido por P. Aumenta P, disminuye M partido por P. La LM se contrae. Entonces, para un P mayor, tenemos un PIB menor. Y eso es lo que se grafica al lado. Todas las combinaciones P, I, P, producción, P, PIB, que resulta de intersectar la IS con la LM para diferentes niveles de precio. Entonces tenemos una ISLM en función de los precios, que va a ser una función de M partido por P, G, T. Entonces tenemos la demanda agregada. Acuérdense, oferta agregada, demanda agregada en el espacio PIB, nivel de precio. La oferta agregada pendiente positiva, demanda agregada pendiente negativa. Y ¿qué nos falta incorporar acá? Las expectativas de precio. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la oferta agregada, lo importante para determinar la función de salario son los precios esperados. ¿Qué vamos a hacer acá? Un supuesto. ¿Cómo se forman las expectativas de precios? Supongamos que, y yo le hablaba la semana pasada, de que las ecuaciones que rigen las expectativas pueden ser muy distintas. Hay diferentes procesos para poder anticipar un precio de algo. Hay ruidos blancos, hay random walk, hay reversión a la media, hay promedios aritméticos, hay promedios ponderados, hay expectativas adaptativas, hay una cantidad muy alta de funciones que permiten generar proyecciones de precio al futuro. Tomemos una que es la más sencilla, que los precios esperados del periodo T son los precios efectivos de T-1. Es decir, si hoy día, si simplificamos, colapsamos la economía en tomate, entonces, si el precio de los tomates está en 1.200 hoy, yo espero que mañana también sea 1.200. Entonces, lo que vamos a hacer es que los precios en T va a ser igual a los precios esperados, en este caso el PT-1, etcétera, y lo demás queda igual. La pregunta ahora entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando estamos en equilibrio? ¿Y cuando hay equilibrio? Y acá viene algo que les debe quedar súper claro, porque si esto lo tienen claro, van a poder mover las curvas en la dirección que corresponda y van a poder encontrar
cuáles son los resultados de diferentes intervenciones que se realicen o cambios que ocurran en la economía, etc. Lo primero, sabemos nosotros que en el mediano plazo el mercado del trabajo va a volver al equilibrio. ¿Y cómo vuelve en equilibrio el mercado del trabajo? Se ajusta lentamente, porque los salarios se ajustan lentamente. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando, y cuéntense esta historia, esta es una forma de verlo, cuando uno sale a buscar empleo, uno está sin pega y sale a buscar empleo, y ve que hay una cesantía, un desempleo muy alto. Lo que hace es que, chuta, si yo esperaba ganar 2X, a lo mejor ya llevo 4 meses sin pega, veo que hay un montón de gente igual que yo buscando pega, bueno, si me ofrecen 1,8X, voy a aceptar la pega. Si el desempleo se sigue extendiendo, chuta, ya con 1,6X estoy conforme y acepto la pega. Y por lo tanto, lentamente los salarios se empiezan a ajustar en función de la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Y a medida que se va ajustando el mercado del trabajo, la tasa de desempleo, se va ajustando el PIB. Vamos a llamar I sub n, el producto de pleno empleo, al PIB que habría si la tasa de desempleo es la tasa natural de desempleo. Esa tasa de desempleo que es friccional, que es de la gente que está en transición, que por lo tanto es un desempleo voluntario. No hay desempleo involuntario. Entonces vamos a decir, los tres mercados están en equilibrio, si el mercado de bienes está en equilibrio, si el mercado del dinero está en equilibrio, y si la economía está en un nivel de tasa natural de desempleo, y por lo tanto está produciendo un PIB, coherente con esa tasa de desempleo. Y por lo tanto, si hay una tasa de desempleo que es mayor que la natural, uno esperaría que los precios bajen, porque los salarios van a bajar, dado que el margen sobre los costos permanece constante. Si la tasa de desempleo está por debajo de la natural, es decir, una economía en que está todo el mundo que quiere trabajar, está trabajando, y de hecho se está produciendo más que lo natural, y por lo tanto la gente está trabajando horas extra, etcétera, ahí obviamente los costos salariales aumentan, y uno esperaría que los precios empiecen a aumentar. Por lo tanto, ¿qué pasa si estamos en una situación como la de I sub T? Que está a la derecha del Producto Nacional, del Producto Natural, asociado a la tasa natural de desempleo. Quiere decir que yo esperaría que los precios empezaran a subir. Y por lo tanto, si los precios empiezan a subir, las expectativas están incorporadas en la función de salario, y por lo tanto eso es la oferta agregada. Quiere decir que la oferta agregada empieza a contraerse. Entonces los precios van subiendo, pero el PIB va disminuyendo. Y eso va a ocurrir tantas veces hasta que se alcance el producto de pleno empleo. Por el contrario, si la tasa de desempleo está muy alta, entonces los salarios van a empezar a bajar, los precios van a bajar, y la oferta agregada se va a ir hacia la derecha. Y el PIB va a aumentar y el nivel de precios va a caer. Veamos ahora cómo se ve eso si aplicamos política económica. Por ejemplo, una política monetaria expansiva. Para poder resolver estas preguntas, necesitamos ir paso a paso, y el paso 1 es, bueno, ¿cuál es la curva que se mueve? Y nos acordamos. Mercado del trabajo es la oferta agregada, mercado de bienes y del dinero es la demanda agregada. Una política monetaria expansiva afecta el mercado del dinero, por lo tanto afecta la LM, y por lo tanto afecta la demanda agregada. La segunda pregunta, ¿en qué dirección se va a mover entonces la demanda agregada? Bueno, cuando nosotros ya sabemos de todas las secciones, las clases anteriores, si la política monetaria es expansiva, la LM se expande, y si la LM se expande, la demanda agregada se expande, y eso hace que se mueva hacia afuera, hacia la derecha. ¿Qué sucede luego? Ahora que hay precios, que hay expectativas, la historia no queda ahí,
hasta la clase pasada la historia quedaba ahí, ahora no, tenemos que ir un paso más. ¿Qué sucede ahí? Y la respuesta es depende. Depende cómo se forme la expectativa y depende si quedamos a la derecha o a la izquierda del producto de pleno empleo. Si se mueve la demanda agregada hacia afuera y quedamos a la derecha de la tasa del producto de pleno empleo, sabemos que va a haber presiones sobre los salarios, por lo tanto sobre los precios, se va a mover la oferta agregada hasta que volvamos a tener un nivel de ingreso de producto de pleno empleo. Entonces, ¿qué pasó con esta economía? Bueno, por un rato la economía creció, tenía un nivel de ingreso mayor que el de pleno empleo, pero la economía sola se ajusta hacia el mismo producto que tenía originalmente y quedó con niveles de precio más altos. Finalmente, la política monetaria en el corto plazo tiene efecto y en el largo plazo no alteró el PIB, porque el PIB de equilibrio es el PIB de pleno empleo, y solo se tradujo en inflación. Y acá está ya completamente definida, entendida la dicotomía clásica, que en el largo plazo, es decir, cuando el mercado del trabajo logró ajustarse, una política monetaria solo impacta los precios y no el producto. Entonces, note que como consecuencia del aumento de precios, eso es interesante, porque tuvimos la política monetaria expansiva, pero al subir los precios, también hay un efecto sobre el M partido por P. Entonces, note que como consecuencia del aumento de precios, el efecto de una política monetaria expansiva se ve amortiguada. En efecto, como el precio sube producto de esta mayor masa monetaria, los saldos reales se van a reducir y la LM se contrae un poco y no se expande tanto como lo hacía cuando los precios estaban fijos. Es decir, la inflación modera un poco el impacto que puede tener una política monetaria expansiva. ¿Qué dicen los datos? Que la política monetaria no puede mantener indefinidamente un nivel de producción más alto que el asociado al de pleno empleo. De hecho, los datos muestran que el efecto de una política monetaria expansiva, es decir, de la mayor inyección de dinero en la economía, desaparece entre 3 y 4 años, no más allá de 12 trimestres en general. Y obviamente mientras el mercado laboral sea más flexible y por lo tanto los salarios se puedan ajustar más rápido, el efecto es aún más corto. El impacto de una mayor masa monetaria en el producto es mayor o menor que el impacto en los precios, dependiendo de cómo son las pendientes relativas, ¿no es cierto? Hay un análisis de incidencia. Entonces, ¿cómo se ve eso en el espacio de la ISLM? Bueno, se ve que la IS no se movió, fue la LM que avanzó, pero a medida que los precios suben, la LM se contrae y termina en el punto C. Eso en el corto plazo. En el largo plazo vuelve y desaparece completamente el efecto. Ahora, ¿qué pasa si un gobierno está con un gran déficit fiscal y decide contraer el gasto público? No tiene tantos recursos para mantener el gasto público, tiene cerrada el mercado de deuda soberana. Entonces, ¿qué sucede si el gasto de gobierno se contrae? Pregunta 1, ¿qué curva afecta? ¿La oferta agregada o la demanda agregada? La oferta agregada no, porque es el mercado del trabajo. Demanda agregada sí, porque afecta la IS y la demanda agregada es la IS y la LM juntas. ¿En qué dirección se mueve la curva? Hacia adentro, porque se contrajo la IS, por lo tanto se contrae la demanda agregada. ¿Qué sucede después? Bueno, si partimos de una situación de pleno empleo, la demanda agregada se contrae y vamos a quedar a la izquierda del producto de pleno empleo y por lo tanto la expectativa es que hay harto desempleo, mayor que el del desempleo natural,
por lo tanto las expectativas de salario y de precios van a la baja, la oferta agregada se mueve con la expectativa, se mueve hacia afuera. ¿Hasta cuándo? Hasta que la economía vuelve a su nivel de pleno empleo, pero el nivel de precios bajó. Es decir, y esto es, ¿alguno está viendo The Crown en Netflix? Hay en un capítulo, me parece que el cuarto o quinto, hay una conversación entre la reina y Margaret Thatcher. Y ahí la reina le dice a Margaret Thatcher, se queja de que la economía está sufriendo mucho porque hay demasiado desempleo. Y Margaret Thatcher le dice, bueno, pero es la única forma que tenemos de reducir la inflación. Esto que acabamos de hacer acá es la receta que aplicó Margaret Thatcher en Reino Unido. Y la reina le pregunta si acaso no se podría hacer de una manera menos drástica. Y ella le dijo, la primera ministra, que ella quiere resultados luego. Después vamos a ver si es posible generar esta contracción, esta mini recesión, esta crisis económica para poder bajar los precios de manera más lenta y conseguir el mismo resultado. Bueno, acá obviamente nos volvemos al espacio ISLM para ver qué pasó ahí. Lo que pasó fue que la IS se contrae y luego, debido a los aumentos, a las caídas de precios, la LM se expande porque M partido por P empieza a ser cada vez mayor, ¿no es cierto? Hasta que se vuelve al pleno empleo eventualmente. Pablo, diga. Profe, ¿y qué pasa con la inflación en ese caso de reducción fiscal? Baja. Entonces, ¿esa podría ser la solución para la inflación de Argentina? Sí. Sí. Lo que queda claro con el modelo de oferta agregada y demanda agregada es que si queremos bajar la inflación, si este modelo refleja relativamente bien la realidad, cosa que sí lo hace, la única forma de bajar la inflación en un país es con una crisis económica, con una caída de actividad, con una pequeña recesión. O una grande, dependiendo qué tan fuerte sea la inflación, qué tan alta esté la inflación, cuánto sea lo que se quiere reducir. Lo que nos dice el modelo también es que no se ve cómo se puede bajar los niveles de precio de una economía sin sacrificar empleo, ingresos. ¿Mm? Y por lo mismo no es juego imprimir demasiado dinero y causar inflación, porque después los costos para poder combatir esa inflación es un desempleo mayor. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el costo que tiene en un veranito San Juan, una expansión de los ingresos y del producto momentáneo en el corto plazo? Bueno, que unos cuantos trimestres más adelante vas a tener la misma economía que tenías al comienzo, pero con un nivel de precio más alto. Pregunta, y esto se los dejo propuesto para ver, para que ustedes vean si entendieron la materia, la aplicaron, etcétera. En el modelo de oferta agregada y demanda agregada, tomen una situación inicial de equilibrio con sobreempleo, es decir, tener una economía recalentada, cosa que no está ocurriendo en ninguna parte del mundo hoy día. Pero sí, por ejemplo, era la situación de Chile pre-crisis asiática, en que incluso el Banco Central decía, estamos en una economía recalentada y subía las tasas de interés. Y se desea reconducir la economía al pleno empleo, pero sin aumentar el nivel de precios. Imagínense que ustedes son contratados como economic advisors de un presidente de una economía con sobreempleo y que le preguntan a ustedes cómo es posible llegar a la situación de pleno empleo, pero sin aumentar los precios, es decir, sin inflación. Y la alternativa que se les da es un aumento de impuestos, un aumento de gasto público con deuda, no con impuestos, una compra de bonos en el mercado abierto que haga el Banco Central,
o no se precisa ninguna medida porque el proceso de ajuste automático, de esto de la expectativa, etcétera, va a reconducir la economía al pleno empleo. Otra pregunta que pueden responder ya con lo que saben de la clase. Tomando el modelo de oferta y demanda agregada, conseguir una situación al revés, con empleo involuntario. Gente que quiere encontrar pega y no está encontrando. Señale cuál de las siguientes, señale si cada afirmación es correcta o no. La primera, en el proceso de ajuste automático, de la oferta agregada que se va ajustando de acuerdo a las expectativas de precio, en este proceso de ajuste automático, para restablecer el equilibrio, disminuyen los salarios, los precios y los saldos reales de dinero. Otra, una reducción de los impuestos logra reducir el desempleo, porque incrementa el consumo independiente de lo que pase con la inversión. 3, una política monetaria expansiva no logra reducir el desempleo, porque el aumento de precios compensa el incremento de la oferta monetaria nominal. Y cualquier política de demanda expansiva logra restablecer el pleno empleo, provocando los mismos efectos sobre el nivel de precios y tipo de interés o tasa de interés. Ustedes, moviendo las curvas, deberán ser capaces de responder todas estas preguntas. Se las dejo como propuesta. Bien,